Muy buenas noches. Acaba de terminar en Palacio una reunión del presidente de la República con el ministro de Transporte, doctor William Camargo, y con varios alcaldes de capitales del país. En la reunión se examinaron los problemas de los sistemas integrados de transporte masivo. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de Transporte, el doctor William Camargo. Señor ministro, muchas gracias por aceptar. ¿Cuál fue el tema de la reunión? Yamil, buenas noches. Dentro de los temas que se tocaron, el componente de transporte tuvo un protagonismo importante porque efectivamente hay un problema de sostenibilidad en las finanzas de los sistemas integrados de transporte masivo. Ahí tenemos problemas en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, y ciudades que están avanzando en la estructuración también tienen problemas de su financiación, sobre todo en los costos de operación de la flota que está prestando el servicio. Pero, señor ministro, en el mundo entero, sin excepción, el transporte masivo es económicamente deficitario. Colombia no es la excepción. Así es, tenemos inclusive ciudades como Bogotá, que en este momento arrastra un déficit de 3 billones de pesos, ¿sí? Y 3 billones de pesos que tiene obviamente que destinar el distrito y la nación, en este caso, porque nosotros ya acompañamos con recursos ese déficit para garantizar la prestación y el pago de los servicios. Hay una diferencia entre esa tarifa técnica, que es la que implica, digamos, los costos que cuesta esa operación, y la tarifa al usuario. Esa diferencia la terminan absorbiendo los municipios y los distritos que tienen sistemas integrados de transporte masivo. Municipios y nación. Exactamente, en el pasado eso era impensable, que acompañáramos los costos de operación. Hoy en día ya está siendo costumbre que anualmente o cada 2 años solicitan las entidades territoriales apoyo de la nación para cubrir parte del déficit de esa operación. Y, señor ministro, ¿está totalmente descartada una alza de tarifas? Pues digamos que las autoridades locales están haciendo la actualización de sus tarifas con cierta frecuencia, pero indudablemente los sistemas siguen siendo deficitarios, la operación es más costosa de lo que efectivamente pueden cubrir. Así es, hay un componente que suelen cubrir los gobiernos con diferentes fuentes de financiación. Ahí recurren, por ejemplo, a cobros por congestión, en algunos otros casos cobros de estacionamiento, y hay mecanismos que ayudan a que esa operación pueda ser cubierta con los recursos que pagan los usuarios y los que puede proveer el Estado o los municipios de entidades territoriales. Pero para los meses por venir, ¿está financiado eso? Digamos que ese déficit se va acumulando y lo que termina generando es al final un cruce de cuentas entre el operador, el ente gestor, que en este caso en Bogotá, por ejemplo, es Transmilenio, en otras entidades es Metrocali, por ejemplo, en el Valle del Cauca, y que al final tiene que irse cerrando con ellos. Pero usted descarta un alza de tarifas. Digamos que las alzas son competencia de cada entidad territorial, ellos van revisando el incremento en esa estructura de costos, pero indudablemente el déficit sigue allí, y por eso la propuesta del presidente, que estamos acompañando obviamente del Ministerio con soporte técnico, es cómo buscamos fuentes de financiación alternas y mecanismos de pago más eficientes que distribuyan ese costo entre todos los usuarios y predios en las ciudades. ¿Cómo es la fórmula? Lo que estamos buscando es que a través, por ejemplo, de una distribución de ese costo de operación en las tarifas o en el valor que pagan mensualmente de energía eléctrica o de otro servicio público, se pueda distribuir entre todos los predios de la ciudad. Es como de alguna manera cubrir la operación de ese servicio público esencial, no por las personas, sino por los predios que se benefician de la accesibilidad que brinda el transporte. Pero, ministro, ¿el servicio de energía es privado? El servicio de energía es privado y también hay operadores públicos, y lo que buscamos es... Sí, pero te hablo de las ciudades y los sectores donde es privado. Sí, en eso, digamos, hay mecanismos a través de los cuales se puede incorporar ese elemento de cobro en la tarifa. Es como pagar un valor que hoy en día se cubre diariamente en una tarifa mensual, que ya no la paga cada individuo, sino cada predio en donde las personas... Pero eso es un impuesto. No es un impuesto, es realmente el pago de una tarifa con un mecanismo diferente. ¿Y el gobierno tiene libertad de hacer eso? Sí, estamos buscando los mecanismos que nos faciliten con las entidades que acompañamos en cofinanciación para que efectivamente ellos lo puedan activar. Es decir, ministro, que debemos los bogotanos y los caleños y los barranquilleros y los bumangueses alistarnos para un alza en la tarifa.
Más que una alza, es una distribución diferente del pago. Bueno, ¿sí? ¿pero qué es alza? Para algunos va a haber una disminución y para otros se va a generar un pago por un servicio que hoy en día están recibiendo. Muchos de ellos no lo están utilizando, pero que indudablemente por ley 142 ya está establecido. ¿Y ustedes pueden dictar un decreto con esa decisión? Lo que estamos buscando es el marco normativo correspondiente y un sistema de incentivos para que los municipios que tienen cofinanciación del gobierno inicialmente puedan entrar en esa posibilidad. Pero digo, la decisión está tomada. Sí, estamos trabajando en el marco normativo. No, digo, está tomada. Sí, estamos buscando ese mecanismo. Está tomada la decisión. Así es, queremos que los municipios encuentren fuentes sostenibles para garantizar la prestación de un servicio público esencial. ¿Y eso se hace a través de un decreto? Estamos buscando cuál es el vehículo, tenemos convenios de cofinanciación que habilitan al gobierno para que con la contrapartida pueda incorporar mecanismos para que los municipios puedan, digamos, acceder a esas contrapartidas. El 70-30 que tenemos para cofinanciar todos los sistemas tiene unos mecanismos de validación en los cuales la tarifa es un componente importante. Es decir, señor ministro, que lo que viene es un aumento en las tarifas que todo el mundo paga por servicio de energía. Más que un aumento en la tarifa es el cobro del servicio de transporte a través de ese vehículo. No lo van a pagar diariamente, sino que lo van a trasladar a una cuenta mensual. O puede ser una cuenta anual. Por eso, es decir, el déficit que existe en el transporte masivo lo vamos a pagar todos a través de ese instrumento. Exactamente. Eso tiene un impacto importante en la mayoría de usuarios del sistema de transporte y genera un esquema de subsidios cruzados que ya por ley 142 está constitucionalmente establecido. ¿Qué dice la ley? La ley de servicios públicos. El transporte es un servicio público esencial y lo que permite es un esquema en el que usuarios o predios de mayores ingresos o mejor localización ayudan a financiar la prestación de servicio en zonas de bajos ingresos. ¿Y ustedes tienen, señor ministro, un cálculo sobre cuánto puede ser ese aumento? Pues digamos que lo que estamos teniendo ya de información es cuál es el costo de la operación de los sistemas de transporte y lo que mensualmente están pagando familias de diferentes ingresos. Entonces, para citar un ejemplo, familias de ingresos medios pueden estar destinando mensualmente al transporte público del orden de 650.000 a 800.000 pesos mensuales, que los pagan diariamente los 3 o 4 miembros de una familia que viajan. Mientras que en la tarifa, por ejemplo, de energía en Bogotá, pueden estar pagando bimensualmente 140.000 o 160.000 pesos. Esos dos componentes son, en últimas, el pago de dos servicios públicos. Entonces, lo que hacemos es coger ese recaudo diario y llevarlo a un pago mensual de la tarifa y se reemplaza un pago diario por un pago mensual y va, digamos, a un ente operador que se encarga de dispersar los pagos a los diferentes operadores del sistema. Pero le pregunto, señor ministro, ¿tiene ya un cálculo sobre cuánto va a subir el consumo de energía como consecuencia de ese instrumento? No sube el consumo, lo que cambia es en la tarifa un ítem adicional que es el pago de transporte. Sí, pero eso equivale a cuánto. Y ese es el cálculo que estamos haciendo para cada ciudad, porque por ejemplo en el caso de Bogotá son 2.700.000 predios. ¿Sí? Estamos haciendo ese cálculo para mirar cómo se distribuye ese valor y lo mismo estaríamos haciendo para las ciudades que estén interesadas en 2.700.000 predios. No, 2.700.000 predios en Bogotá. En un esquema de operación que aproximadamente al año le está costando al distrito en déficit 3 billones de pesos. Es decir, ahí sí 3 bi. 3 billones es lo que está costando de déficit la tarifa al año. Eso sería distribuido entre todos. Exactamente. Altísimo. Sí, junto con el pago mensual. La ventaja un poco es que ese esquema de redistribución ya está previsto por ley 142 y lo hacemos para servicios como energía y acueducto de alcantarillado. A ver, señor ministro, como las tarifas de energía en Bogotá, por lo menos, no sé cómo será afuera, se pagan por estratos. ¿Cómo hacen ustedes para...? Ahí también hay una asignación de distribución de ese valor en función de la localización, estratos y nivel de ingresos. Ese es un esquema que ya por ley 142 está establecido y que busca justamente una distribución por capacidad de pago de ese servicio que se debe prestar por el Estado. Dicho de esta manera, señor ministro, el norte de Bogotá, por hablar de la división económica y social de la capital, va a asumir prácticamente ese costo. Sí, podría tener un aumento en ese pago mensual, porque en últimas ellos también son beneficiarios de la oferta de transporte público, así no la utilicen. Y con un tema que no es menor, el porcentaje de ingresos mensuales que destina una familia de bajos ingresos es de entre el 15 y el 22%.
del ingreso mensual. Mientras que en familias de altos ingresos está entre el 2 y el 6%, que normalmente se hacen vehículos privados. No siempre utilizan transporte público como alternativa, pero el sistema sí dota de vehículos e infraestructura esas zonas para prestar el servicio. ¿Usted tiene algún cálculo, señor ministro, sobre cuánto más pagaría el norte de Bogotá con ese sistema? No, ese es el ejercicio que estamos precisando. Aún no tenemos los cálculos precisos, tenemos el déficit que tenemos que cubrir y tenemos el valor que está destinando porcentualmente cada familia a nivel de ingresos en Bogotá. No quisiéramos soltar cifras hasta no tener una mayor precisión, porque la información la estamos complementando y por eso justamente la reunión, para convocar a autoridades de las entidades territoriales que nos pueden aportar. Bogotá ya expresó su intención de acompañarnos y esperamos en la próxima semana tener una reunión con los secretarios de tránsito y con los entes gestores para empezar a revisar las cifras con más detalle. Pero en el caso de Bogotá, ¿cuántas personas pagarían? Digamos que estamos hablando de 2.700.000 predios que podrían tener un valor distribuido de costo de la oferta de transporte para todos los bogotanos. Y con eso nos evitaríamos de entrada, por ejemplo, está entre el 8 y el 10% en algunos casos, el valor de lo que son los mecanismos de recaudo, las tarjetas, los sistemas de validación y todo el tema de antievasión. ¿Cuánto vale hoy un kilovatio de energía en Bogotá, señor ministro? Uy, ese dato sí me corcha. Yamit, ese dato no lo tengo. Tengo las tarifas de transporte más o menos entre 2.200 y 2.700 pesos por uso de transporte. Pero le pongo el dato. Yo estoy pagando por un consumo de alrededor de 50 kilovatios aproximadamente al mes, 60.000 pesos mensuales. ¿Sí? ¿Y te subiría cuánto? Digamos, si yo sumo el transporte que pago mensualmente, debería estar pagando alrededor de 220, 240.000 por pagar el transporte mensual que tengo yo usando. Si pagara. Si pagara. ¿Y entonces? Entonces lo que pasa es que no pago diariamente, sino que ese recurso va al pago mensual y pago una sola vez y me evito las filas, el estar recargando la tarjeta y adicionalmente es la tarea mejorar la calidad del servicio. ¿Y cuándo dictará el decreto? Pues estamos trabajando en eso para que los primeros pilotos nos vayan dando, digamos, el timing del ejercicio y cuáles son los temas a superar, porque obviamente hay que empezar a dispersar los pagos, distribuir el costo de manera equilibrada entre todos los predios y buscar obviamente un tema de pedagogía que hay que empezar a hacerlo con los usuarios. Pero igualmente habrá una división social y económica como la tiene Bogotá hoy. Así es, la idea es que el esquema se base un poco en la forma como se calcula y asigna la tarifa por niveles de ingresos en servicios públicos. ¿Sobre qué va a ser esto? Mejor dicho, ¿cómo hace usted para calcular cuánto deben pagar los habitantes de Kennedy con los habitantes de la Soledad, con los habitantes del Chocó, con los de Suba? Ahí se tiene en cuenta la distancia, el tipo de predio, digamos, la cercanía al sistema de transporte, qué tan lejos o qué tan cerca, adicionalmente tamaños de predios, ¿sí? El uso de los predios, y esas son, digamos, esquemas de distribución muy similares a lo que hace, por ejemplo, cuando se hace un tema de valorización o cuando se calcula una tarifa de servicios públicos. Dicho de otra manera, señor ministro, ¿usted cuánto paga hoy? Digamos que si yo utilizara diariamente transporte público, la tarifa que estaba gastando era aproximadamente 4.000 pesos por desplazamiento, 8.000 pesos diarios. Si utilizara transporte público. Si utilizara transporte público, yo lo utilizaba. Y ahora con el sistema que ustedes inventan. Digamos que yo debería estar pagando 160.000 pesos mensuales más el costo de mi tarifa de energía. Sí. ¿Cuánto es? Hoy en día estoy pagando alrededor de 70.000 pesos por mes. Por eso, ¿y cuánto quedaría pagando con el nuevo sistema? Digamos que lo que esperaría uno es una disminución de 25-30% en ese ingreso. Depende un poco del nivel de ingresos, ¿sí? Y el número de personas que viajan. Digamos, hay familias de estratos 2, 3, que viajan 3 o 4 familias, 3, 4 personas por familia. ¿Y ese decreto cuánto sale? Pues eso es parte de lo que estamos construyendo, porque además son incentivos que hay que construir con las autoridades locales. Ese es un proceso. ¿Pero este año? Sí, la idea es tratar de que eso nos permita tener pilotos este año y obviamente todo el marco reglamentario. ¿Qué quiere decir pilotos? Pilotos es que hay ciudades que ya están interesadas en avanzar en esa fórmula. Bueno, pero Bogotá está dentro de las que se ha propuesto como piloto. También tenemos Santa Marta. También piloto de ciudades. Sí, Medellín también lo planteó. Bogotá es piloto, Medellín piloto, Santa Marta. Digo, a nosotros también nos interesa revisarlo. Es decir, aquí en Bogotá entra en vigencia pronto. Sí, claro, uno podría acordar con ellos. Es lo que queremos revisar la próxima semana, cómo hacemos posible
la estructura de costos y la dispersión en las tarifas de energía o acueducto alcantarillado. Pero digo, a todos los bogotanos sin excepción les llegará Sí, a todos los predios la idea es que tengan un pago asociado a la oferta de transporte sin público. excepción. Sí, claro, porque todos los predios en la ciudad necesitan el acceso al transporte público. Todos Pero de alguna forma. Ciudad Bolívar, Kennedy, Todos. a todos. Sí, Todos tendrán que subir ese costo. 2.700.000 predios que tendrían, digamos, una asignación de ese costo de operación y mantenimiento del sistema de transporte en la tarifa mensual. No será una cosa... No, pues la idea es que eso responda a una estructura de costos eficiente y de calidad, que es lo más importante. Quisiéramos, digamos que 200 pesos por ahí, ¿o no? Pues digamos que esos son los cálculos que estamos haciendo, pero la referencia es lo que una familia de estrato medio o estrato ingreso alto pueda estar pagando para transporte, para acceder al transporte. Si lo miráramos en términos de lo que cuesta, por ejemplo, una externalidad, un usuario de vehículo privado no paga transporte público, pero utiliza las vías, consume espacio y las externalidades completas no las paga. Simplemente hagamos un cálculo. Mientras en un bus van 140 y 160 personas, con una ocupación de 5 personas por metro cuadrado, en un automóvil va una sola persona ocupando 25 metros cuadrados. Es decir, señor ministro, eso ya es irreversible, decisión tomada. Estamos exactamente en esa línea porque No, pero perdón, que lo interrumpa. No estamos en esa línea, sino es decisión tomada. eso tiene unos marcos normativos y técnicos Sí. que hay que construir, pero obviamente... La decisión está tomada. Sí, claro, queremos que las ciudades sean sostenibles en la inversión de sus sistemas de transporte y que se puedan pagar con los recursos de todos, porque de lo contrario tendremos que sacar recursos del presupuesto de los municipios y de la nación para financiar la prestación de un servicio público. Por eso, señor ministro, le insisto, la decisión está tomada. Claro, en esa línea nos vamos a mover y de alguna manera es un mecanismo de adhesión libre de los municipios. Porque el transporte público tiene una delegación constitucional entregada a las autoridades municipales. Tienen su estructura de costos y sus esquemas de operación. Por eso en Bogotá está Transmilenio, en Cali está Metro Cali, en Pereira está Megabús, porque cada entidad territorial organiza su sistema de transporte, su estructura de costos y la forma como lo cobra. Y con estas elecciones de alcaldes ahora en octubre, ¿quién cree, qué candidato cree usted que va a decir, voten por mí que desde mi posición subiré las tarifas? No, pues es que parte un poco de lo que no queremos es que el debate se politice. Esto es una propuesta técnica que tiene todo el sentido de sostenibilidad financiera de los municipios y que busca justamente disminuir el impacto en sus presupuestos. Por eso le insistía, ministro, decisión tomada irreversible. Claro, si ellos quieren hacer sostenibles sus presupuestos y que no tengan que destinar recursos que se tendrían que desviar de inversión en salud, en educación, en dotación de equipamientos, pues les ofrecemos una alternativa que les permite financiar mejor la operación de sus sistemas de transporte. La alternativa es eso. Claro, que se pueda dispersar a través de... O lo contrario es que cada año tengan que destinar una parte de los recursos y pedirle a la nación recursos para financiar el déficit. Pero con todo respeto, señor ministro, no es alternativa. No, porque perfectamente un municipio dice, no, yo no tengo problema y tengo aquí cómo financiar mi sistema. Ah, bueno, tranquilo, puede seguirlo haciendo. No, el municipio. Claro. Pero digo, Bogotá, no, te me has dicho, ninguna ciudad tiene, ningún ciudadano tiene alternativas. Hay que pagar. Sí, claro, el servicio público, así como la energía, el acueducto, el alcantarillado, el alumbrado público, el transporte, lo tenemos que pagar. Sí, no, eso viene ocurriendo hace mucho tiempo, inclusive a empresas privadas, pero eso ahora tendrá un recargo. Sí, tendrá, digamos, una distribución más equitativa. No, pero no sé si es equitativa o no, ministro, con todo respeto, pero digo, eso está decidido y vendrá. Claro. Y es optativo para los municipios. Habrá municipios que no lo adopten, es discrecional, pero seguirán manejando déficit. Y eso a la larga termina girando en contra de su propio presupuesto. Ahora, señor ministro, Vía al Llano, Vía al Llano, sí, señor. ¿en qué estamos? Bueno, en este momento tenemos ya operación para todo tipo de vehículos, carga, pasajeros y también para transporte privado. ¿Qué restricción tenemos? Para evitar un riesgo de afectación a vehículos de transporte público y transporte especial. No pueden operar
en algunas horas de la noche. Saliendo de Villavicencio, arrancan a las 5 de la mañana y van hasta las 4 de la tarde. Y operando desde Bogotá, inician a las 3 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Sí, mira ahora, señor ministro, yo no recuerdo, y no creo usted tampoco, quién hizo la vía Llana. Pero quien la hizo, pues, cometió el mayor error de su vida, porque es que está sobre la ladera de la montaña, ladera. Es decir, la carretera ya no hace parte de la montaña. ¿Qué van a hacer? Digamos que ahí lo que hemos venido haciendo como Estado, pues obviamente con diferentes esquemas o con concesiones o con esquemas de obra pública, es garantizar que esa conectividad que está allí construida se mantenga. Y pues obviamente hemos tenido que hacer inversiones importantes en modificación, por ejemplo, de trazados, en adecuación de viaductos, en incorporación de túneles que son relativamente más resilientes, más resistentes a los temas de afectación de infraestructura. Y estamos adicionalmente haciendo inversiones adicionales. Tenemos un portafolio que ya en el primer año de gobierno ha incorporado 9 billones de pesos, algunos de los cuales están asociados a esa infraestructura. No, pero eso es un desastre, ministro. Mire, la carretera no funcionaba porque no funcionaba Chirajara. Arreglaron Chirajara, entonces se dañó el túnel. Este túnel hay que tumbarlo, ¿no? Sí, tenemos allí 87 kilómetros de una topografía compleja que indudablemente desde el punto de vista ingenieril todavía tiene tramos por resolver. El kilómetro 58 es uno de ellos. 58 y 48. Exactamente. ¿No? Y tenemos también el tema del túnel 13, el que en octubre nos entregan ya un laudo que determina de quién es la responsabilidad para restablecer la construcción de ese tramo. Y no hay manera de que alguien demande al ministro que hizo eso. Eso es contra la nación, oye. Pues digamos que allí hay unas responsabilidades frente a los tomadores de decisión en cada momento. Nosotros estamos tratando obviamente de tomar... Hay un tribunal, ¿no? Sí, hay un tribunal en este momento. En ese tramo realmente hay 3 tribunales. No, pero perdón. ¿El tribunal debe fallar quién es el responsable? Sí, en octubre debe determinarse el fallo de ese laudo arbitral que establezca a quién le es imputable la reconstrucción del tramo que falló en el túnel 13. Sí, a la empresa privada. Exactamente, o al Estado. O a usted. Exactamente, porque los riesgos están acotados, pero también están incorporados en el contrato. Eso y es lo que fallen, sí. Pues si es contra el Estado... Sí, ahí tendríamos que restablecer ese corredor a la condición de operatividad que necesita. Es que es increíble. El túnel funcionaba y Chirajara no. Ahora funciona Chirajara y el túnel no. Así es. Es un tema, digamos, de procesos constructivos, de riesgos, digamos, de la misma infraestructura que está instalada en una topografía relativamente joven y que adicionalmente ha tenido problemas de deslizamientos y que con el tema del sismo también se vio afectada. Ministro, los taxis. Bueno, hemos avanzado ya con el mecanismo de dispersión de esos recursos. También ya hay una inscripción importante de los beneficiarios de esa compensación. Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Digital, que tiene ya un desarrollo que nos permite dispersar en una pasarela digital y en se llaman carteras digitales de algunos operadores que ya existen en el mercado, esa compensación. Ahí es un trabajo conjunto entre Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte que debería estar empezando los primeros pagos hacia el 25 del mes de septiembre. Ahí nos falta cerrar un tema de decreto, la publicación y operativizar la primera lista de conductores subsidiados. Exactamente. Y cuando termine... Eso está previsto inicialmente hasta el mes de diciembre. Ahí tenemos un tema de actualización tarifaria que deberán hacer los gobiernos locales y que debería incorporar ese valor de compensación a la estructura de costos. Pero los real. taxistas no quieren eso. Sí, hay algunas ciudades en las que hemos notado alguna resistencia. Tenemos que mirar en detalle qué está pasando, por ejemplo, en Cali, qué está pasando en Manizales, qué está pasando en Bogotá, porque hay ciudades en las que efectivamente esa actualización tarifaria se ha venido haciendo sin problema. Es decir, anualmente las autoridades locales actualizan la estructura de costos. Es lo que esperamos que pase en el primer semestre del próximo año y adicionalmente vamos a incorporar ya la oferta de migración a transporte de bajas emisiones, a vehículos eléctricos o vehículos de bajas emisiones de otras alternativas como hidrógeno verde, por ejemplo. Señor Ministro de Transporte, doctor William Camargo, gracias por haber aceptado y lamentamos la situación en que se encuentra, porque es bien complicado. No, pues es, digamos, una tarea cotidiana que hacemos. Tenemos un portafolio de infraestructura, 31 proyectos de diferentes tipos, férreo, carretero, fluvial,
que estamos desarrollando y adicionalmente mantenemos la confianza en el esquema concesionado y también en la ejecución de proyectos por obra pública. Ministro, muy amable. Gracias, Yamil. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1, CM.